la que nos regula la forma de transmitir. Nosotros como Chile, como país, está asociado a la IEE también. Por lo tanto, cada cosa que usted llegue a Chile, cada aparato electrónico tiene que pasar o ser regulado por este organismo. Por eso usted no sirve que compre un router, vaya y lo compre en Estados Unidos y lo traiga a Chile. Puede ser que no le funcione, por dos motivos. Primero, los voltajes son distintos. Usan energía distinta. En Chile usamos 220 volts, en Estados Unidos se utiliza 110 volts eléctricos, ¿cierto? Los conectores son distintos y por último, la forma de transmisión es otra. ¿Por qué la diferencia de voltaje? La diferencia de voltaje tiene que ver con la infraestructura eléctrica que hay en cada país. Aquí nosotros lo que pasa es que cada línea o cada fase eléctrica transmite 110 volts. Nosotros tenemos en los cables eléctricos dos líneas que pasan. Por lo tanto la sumatoria va a dar 120 volts. ¿Ya? ¿Qué implica? Porque en Chile se creó una implementación eléctrica tanto industrial como hogareña. O sea, si tú en su casa y al lado de su casa hay una empresa, ¿cierto? Un taller mecánico y que necesita maquinaria que ocupe más electricidad, la toma eléctrica va a ser la misma, la que pasa por fuera de tu poste. Entonces la diferencia es que te pueden mandar más fases para un lugar que otro. A mi casa van a llegar dos cables, dos fases, por eso llegan 120 volts. Pero el vecino que necesita maquinaria van a llegar más voltaje, 380, van sumándole fases, tres cables, pero sigue siendo el mismo medio físico por fuera. En Estados Unidos es distinto. Si tú colocas una empresa, la empresa no puede estar ubicada en un lugar residencial. Tiene que estar fuera. Entonces, solamente para residencia le llega a 110 volts. Y dos lugares donde hay empresa son lugares preparados para eso, donde le llegan 220 volts. Una infraestructura eléctrica distinta. Aquí en Chile se mezcló todo. Ese es el problema que tenemos acá. Por eso hay tanto cable en los pueblos. Por eso tú en otros países no ves cables. Todo el tendido eléctrico va subterráneo. Y se estandarizó. Hogar, 110 volts. Empresa, 220 volts. Aquí en Chile puede estar una empresa al lado de una casa. Entonces tienes que mandar un tendido eléctrico y tratar de dividirlo, ¿cierto? Para las necesidades que hay. Ya, entonces la entidad, la IEE Jóvenes, del capítulo 3, la que habla, es la que nos regula todas las normas del equipamiento que llega a Chile, por ejemplo. Por lo tanto, si yo compro un aparato electrónico en otro país, primero, los conectores son distintos, los conectores eléctricos. Segundo, el voltaje es distinto y puede ser que a lo mejor ese router inalámbrico que yo me compré en Estados Unidos no transmita igual en Chile. Porque aquí en Chile está regulado que transmitamos con un tipo de frecuencia que no se ocupa en otros países. E incluso más, en Argentina, ahí al lado, hagan la siguiente prueba. En Chile usamos un formato de video, el formato de video estándar, que es NTSC. O sea, si yo pongo una película en mi DVD, en mi Blu-ray, va a estar con ese formato. La televisión que se transmite aquí en Chile es con el formato NTSC, digital o análogo, como sea. Y por eso los aparatos que llegan a Chile, los televisores, monitores, trabajan bajo este concepto. Pero usted va a Argentina y se va a encontrar con otra cosa. Trabajan allá con PAL. Entonces, con la diferencia que si yo compro un DVD, un Blu-ray en Argentina que es PAL y lo quiero colocar en el Blu-ray chileno, no voy a poder verlo. O me traigo un televisor que compro en Argentina que es PAL y lo quiero usar en Chile, no va a funcionar. Entonces está regulado. ¿Quién regula eso? La IEE. La televisión digital, por ejemplo, qué canales para llegar, todo está regulado, está normalizado. El país más avanzado con respecto a esta norma, la que está al día, es Japón. Japón está al día con toda la norma IEE. En cuanto a transmisión digital, de video, televisión, ellos van al orden. Nosotros estamos desfasados un poco en algunas cosas, sobre todo la televisión digital. No se ha regulado cómo se va a transmitir. Esa cuestión de la liberar canales, No se ha hecho todavía. No se ha hecho. Lo que pasa es que en Chile no se han organizado cómo se va a transmitir digitalmente. Si bien los canales están transmitiendo en alta definición, pero no se sabe cómo se va a transmitir digital. La idea es que la televisión HD sea pública. No que solamente tú pagues para ver televisión HD.
O sea, falta que tú tengas tu televisor y reciba la transmisión. Como se hacía antiguamente, uno ponía la antena en la casa, ¿cierto? Y la regulaba y veía Canal 13, Televisión Nacional y todos los canales. Eso debería ser ahora con la televisión digital. No, pero ¿qué cosa? No, si antes no se usaba ni decodificador, nada. Usted ponía la antena arriba del techo y listo. La cama que yo me compré tenía eso. Usted ponía una tapa de olla arriba y veía canales. Veía todos los canales. Así debería ser, ojo. No deberías tener un decodificador. La televisión debería ser gratuita. Y en alta definición. Pero mientras no se regulen los canales, ¿cierto? No se regulen las normas chilenas, no podemos trabajar. Jóvenes, esto es los mandamientos que tienen que aprenderse. Un mandamiento. El modelo OSI. Las 7 capas del modelo OSI, que siempre hablamos de la capa 8, hablamos de la capa 0, pero las 7 capas. El modelo OSI le va a aparecer por el resto de sus vidas en la informática. Cosa que hagan, les va a aparecer el modelo OSI. Ah, pero es que yo no trabajo en red y trabajo en programación. El modelo OSI está acá presente. Todo lo que tenga que ver con informática y con transmisión de datos va a estar en el modelo OSI. Usted como informático tiene que conocer las 7 capas. Pero si nosotros las separáramos las capas, por ejemplo, un especialista en redes, el ingeniero en telecomunicación, trabaja hasta esta capa. Hasta la capa 4. ¿Qué significa? Que en la capa 1 es la capa que yo me encargo de cómo llego al medio, la capa física, el cableado, ¿cierto? Cómo voy a transmitir a nivel de bits y voltajes. La capa 2, cómo ese dispositivo se comunica en la red LAN con otro, las direcciones MAC. Aquí aparece el switch, en la capa 2. Después que yo paso a la capa 2, debo tener un dispositivo que enrute, que salga de la red, un gateway. ¿Quién aparece acá? El router. Y aparece en la dirección IP, capa 3. En la capa 4, la capa de transporte, me preocupo de la ancho de banda. Lo que hablamos, UDP o TCP, mayor ancho de banda, menor ancho de banda. Transporte. Por lo tanto, en las redes, un técnico en redes, un ingeniero en redes trabaja hasta aquí. Se encarga de cómo llevar el dato, cómo transmitirlo. De la capa 5 hacia arriba se encarga el ingeniero en informática. Aquí yo me encargo de transmitir. Y yo le entrego hasta aquí una transmisión. Usted se encarga de cómo mostrársela al usuario. Aquí aparecen los lenguajes de programación, por ejemplo. Las bases de datos, hacia arriba. Las bases de datos. Aquí creo los formularios web, por ejemplo. Aquí programo en HTML, programo lo que va a ser visible. Aquí programo, por ejemplo, lo que va a ser el cifrado, los métodos de encriptación, el cómo comprimir datos. Si nosotros lo separáramos las capas, el ingeniero informático trabaja de aquí hacia arriba, jóvenes. Y el ingeniero en redes trabaja de aquí hacia abajo. Así como en estricto rigor. Pero como informático usted tiene que conocerlas todas. Porque tiene que aprender a transmitir y tiene que aprender a mostrar. Este es el concepto de las 7 capas. Bit, trama, ¿cierto? Paquete, segmento, datos. Y las capas son aplicación, presentación, sesión, transporte, capa de red, capa de enlace y capa física. La transmisión siempre comienza de la capa 1 a la 7 y de vuelta de la 7 a la 1. Así accedemos al medio, acá nos ve el usuario. Y después el usuario cuando vuelve o retorna la información, tiene que llegar a la capa 1. En cada capa ocurre algo. Es la mejor forma de representar las comunicaciones, entender el modelo OSI. ¿Ya? Los cables de red, ¿dónde trabajan? ¿En cuál capa? Esta es clarita. Los cables de red, jóvenes. Los cables de red, ¿en cuál capa trabajan? ¿De red? Sí. Un cable de red. En la unidad. El cable de red trabaja solamente en la capa física. La tarjeta de red, En la red. aquí. Si a la tarjeta de red le coloco una dirección IP, un PC por eso trabaja en capa 3. ¿Se acuerdan cuando nombramos los cables? Equipos de iguales capas, equipos de distintas capas. Esto es lo que me representa. Usted que me preguntaba lo de las capas. Ahí está. Lo repasamos en su capítulo. Esto es lo que prueba 1.
Este es el capítulo 3. Capítulo 3. Las capas es lo que me hace diferenciar, por ejemplo, qué tipo de cable voy a usar. Si mi dispositivo trabaja, un switch trabaja en estas dos capas, capa 1 y 2, porque el switch trabaja hasta las MAC. Por lo tanto, es un dispositivo de capa 2. El router trabaja hasta la capa 4. El router, en estricto rigor, debería trabajar hasta la capa 3. Hasta la capa 3. Por lo tanto, un dispositivo capa 3. Si yo conecto un router con un switch, ¿qué cable voy a usar? ¿Derecho o cruzado? Derecho. Cruzado, porque son distintas capas. El router y el switch. El router trabaja hasta IP. Yo pensaba que era al revés, que si eran iguales, eran con... Equipo distinto, cable derecho. Equipo igual es cable cruzado. Switch y switch, capa 2, cruzado. Cruzado y switch y router. Son distintos. Cable... Derecho. Ah, pero recién dijo cruzado. Equipo iguales, de iguales capas, cable cruzado. De distintas capas, cable derecho. Tú ves, pues, si tu equipo trabaja con IP y el otro no trabaja con IP son distintos. Si los dos equipos trabajan con IP, son iguales. O si los dos trabajan con MAC. ¿Son 7 capas en total? 7 capas en total. Hay una que no está acá. La 8. ¿Entiendes el protocolo? Ah, ya. Aquí está el usuario. La capa 8. Porque está más allá de nuestro. Es que le mandaba algo. Entonces, jóvenes, para ir avanzando casi a terminar nuestra parte, el trabajar con capas permite hacer esto. Permite hacer que los equipos entre sí se puedan comunicar y conocerse. Hay dos tipos de modelos, jóvenes, que hablan mucho en el capítulo 3 para entender las capas de transmisión. Dice modelo TCP, IP y modelo OSI. La diferencia con uno con el otro, el que realmente se utiliza, el que está aplicado, es el TCP/IP. Pero el modelo OSI es de aprendizaje, por eso se llama un modelo de referencia. Con el modelo OSI yo entiendo las comunicaciones, pero no es el que se usa. El que se usa es el TCP/IP. Esto para que lo aclaren siempre. Esto es lo que se aplica en la realidad. TCP/IP. Eso es para informar. Pero los otros son... Este es el que, el que está aplicado en la realidad por el protocolo, cómo funcionan. Pero este es para que tú entiendas cómo funcionan las telecomunicaciones. Este es un tema de aprendizaje, por eso se llama modelo, ¿cierto?, de aprendizaje. Modelo orientado a entender el funcionamiento, pero este es el usado. Este es el que se aplica. Uno ve, dice que uno tiene 4 capas y el otro tiene 7 capas. La diferencia es que hay capas que se van integrando en un solo nivel. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es encriptación, todo lo que es cifrado, el cifrado de contraseñas trabaja aquí, en esta capa. Los puertos de comunicación, jóvenes, trabajan acá. El ancho de banda trabaja acá. Las direcciones IP trabajan acá. Las direcciones MAC trabajan acá. Y los voltajes trabajan acá. ¿Y los lenguajes de programación dónde trabajarán entonces? En la aplicación, es lo que vemos. Aquí están los lenguajes de programación, lo visible, los formularios, ¿cierto? Todo lo que lo que más cercano al usuario, cuando se habla una capa alta, es la más cercana al usuario, de alto nivel. Lo más que ve el usuario, lo más cerca. Y de bajo nivel, ¿cierto?, es más orientado a la máquina. Esto es más orientado a bits, por lo tanto, a las computadoras, a los sistemas, ¿cierto?, los sistemas computacionales. Y lo más cercano al usuario es la capa de aplicación. Hay lenguajes de programación que van a ver ustedes o estén desarrollando que trabajan en todas las capas. Hay lenguajes que son los más potentes que todos. Por ejemplo, el lenguaje C de programación es el lenguaje más potente que existe. Porque el lenguaje C puede trabajar en todas las capas. Usted puede programar a nivel de bits con lenguaje C. Usted puede programar, por ejemplo, a nivel de formateo físico de un disco duro, aquí, con lenguaje C. Por eso los virus son hechos en C. Son programados en C. Porque son lenguajes de programación que pueden trabajar a nivel máquina. Y también pueden trabajar con algo visual. Tú puedes hacer una interfaz, por ejemplo, con lenguaje C, algo que vea el usuario. Pero en cambio lenguajes que son netamente de capa 7, por ejemplo HTML, los lenguajes de programación web son orientados solamente a la aplicación para que el usuario las vea. No trabajan en capa interna. Las bases de datos, los lenguajes de base de datos SQL trabajan hasta por aquí. De aquí trabaja. Porque necesita un puerto de comunicación para conectarse a un servidor, necesita cifrarse y mostrarse. Pero no necesitan más abajo.
Los lenguajes más potentes, el lenguaje hasta ahora es el lenguaje C. El lenguaje C es más potente de todos los lenguajes de programación, porque trabaja en todas las capas. Otro lenguaje que también trabaja en todas las capas es el lenguaje Java. Java también trabaja en las 7 capas del modelo OSI. Si nosotros, como último resumen, en las capas de modelo OSI TCP/IP, capa física, transmisión de voltajes. Se transmite a nivel de bits, a nivel de binario. Por lo tanto, todos los problemas de transmisión que usted se encuentra en los cables son ¿de qué capa? Si su cable está malo, es capa 1. Lo primero que tiene que averiguar usted es la capa. Siempre cuando encuentre un error, empiece por las capas. Si no transmite, vea la capa 1, inmediatamente. Capa 1, capa física, cableado, ¿cierto? Si después me doy cuenta que el cableado está correcto, debo empezar a analizar ¿qué capa? La capa 2, las MAC. Si las MAC están en la tabla ARP, yo debo ver si el switch me conoce a mí con mi MAC. ¿Con qué comando era? ARP espacio menos A. Ya, si la MAC está y no sigo transmitiendo, algo pasa. ¿Qué debo verificar ahora? La IP. ¿Y cuál debe ser la primera dirección que debo hacer un ping? A ver si se acuerdan. Aquí, en la capa 3. Porque estamos escalando el problema. ¿Cuál es el primer ping que debo hacer? A mí mismo, a la tarjeta. Ese mismo. A la local. Es el primer ping que tenemos que hacer aquí. Estamos escalando un problema. Ya, nivel físico, los cables, ¿está todo bien? ¿Ok? No es de ahí el problema. Vamos a la capa de enlace de datos. Le preguntamos al switch si conoce la MAC. Aparece mi MAC, por lo tanto, sigue el problema. Pero conoce mi MAC, derivo. La IP. El primer ping que le hago a la 127.0.0.1, si ese ping no me responde, si yo le hago un ping a esa dirección y no responde, aquí yo paro. Y el problema de la tarjeta de red. Todas las tarjetas de red deben responder a ese ping o a este ping, al 2.1, que es el ping en versión 6. Si no me responde esa dirección, significa que el protocolo TCP/IP o protocolo IP no está implementado en la máquina. Ya. Si me responde y sigue el problema, ¿qué debo seguir haciendo? Porque estamos escalando el problema. ¿A quién debo hacer ping después? Si le hice ping a la 127 y me respondió, pero sigue el problema, ¿a quién debo hacer ping ahora? A la dirección IP que nosotros asignamos, a la IP que le colocó la tarjeta, a tu IP. Después, si sigue el problema, ¿a quién debo hacer ping? Si le hice un ping a la local y respondió, pero está el problema, le hice un ping a mi IP, respondió y sigue el problema, ¿a quién debo hacer un ping ahora para ver si puedo salir? ¿A otro equipo de la red o al gateway? Antes del gateway, ¿a quién debo hacer un ping? A otro equipo de la red. Si ese respondió y todavía sigue el problema, ahora al gateway. Ahora al gateway. Ya, si el gateway me responde, si no responde el gateway, el router, ahí quede. Ahí quede. Pero si el router me responde y aún así sigue el problema, debo ver si el router no me permite salir. De ahí vienen los puertos. Aquí. Si los puertos están bloqueados. Los puertos. Me bloquearon el puerto con un cortafuego, por eso no puedo salir. Si el puerto responde y aún así sigue el problema, derivamos otra capa. Acá yo debo ver si existe cifrado, si hay contraseñas. Y si aún así funciona, sigue el problema, veo si los lenguajes de programación son los que no me dejan ver la página, por ejemplo. O tengo un problema de DNS asignado en mi equipo. Y si aún así sigue el problema, ¿dónde está el problema? Ahí está el problema. En la capa 8, en la persona que está tras la silla. Y ese es el problema que más se van a encontrar ustedes. De 10 problemas, 9 problemas son aquí. Son del usuario. Pero esa es la forma de ir escalando jóvenes. Siempre comiencen de la capa 1, empiecen con la capa física. Nunca se tiren a probar IP, a probar
que no responde. No, primero comience de la capa física. Primero comience con los cables. De ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba. Después analiza el resto. Primero puede apagar y vender o no. Yo pago el Cuando se van escalando las capas, porque vamos viendo la última parte, lo primero que transmito son bits. Bits. Los bits se transforman en trama. Los bits, ¿qué van a hacer? Van a llevar voltaje. Para que se pueda transmitir en una red, jóvenes, en una red digital, los voltajes son los que crean los bits, la energía eléctrica. Y nosotros transmitimos en forma digital. Eso hay que tenerlo claro. Y transmitir en forma digital es transmitir de esta forma. Significa que para crear cada elemento, cada bit, necesito un voltaje. Para crear los bits 1, necesito un voltaje de más 5 volts. 5 volts generan el número 1 binario en la transmisión digital. Menos 5 volts generan el 0. Por lo tanto, en lo que va pasando a nivel físico son voltajes más 5 menos 5, más 5 menos 5. Son voltajes, ¿cierto? Tienen que ser perfectos en las transmisiones, ¿sí? Para que se genere un 1, un 0, un binario, un 0. Eso es lo que llevamos. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas, por ejemplo, en la red? De aquí viene el tema. Por ejemplo, estoy muy cerca, el cable está muy cerca de un tubo fluorescente, cable de red, o está cerca de un motor, o paso el cable de red cerca del microondas, o cerca del refrigerador. O más aún, agarro un rollo de cable, porque me sobró mucho cable de red, y lo enrollo, lo enguincho y lo tiro debajo. Que lo he visto varias veces. Eso produce fenómenos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa con los voltajes y la transmisión? Hace esto. Va transmitiendo. Transmite un 0, transmite un 1, un 0, un 1. Y aquí no entiende qué está transmitiendo. No entiende. Esto pierde la transmisión. Ahí se pierden los pins, por ejemplo. Porque esto podría ser, por ejemplo, más 3 volts. Y nosotros entendemos que tiene que llegar siempre 5 volts. Si llegan 3 volts, el binario 1 o 0 no se hace. Entonces para nosotros se perdió esa transmisión. Y ahí se perdió la transmisión de capa 1. Tiene que ser perfecta. ¿Y eso cómo se puede perder la transmisión? El cable demasiado largo, por ejemplo. Si yo tengo un cable de red de más de 100 metros, ya no van a llegar 5 volts al otro extremo, van a llegar 4 volts, 3 volts, porque va perdiendo potencia. Y por lo tanto no se generan los 1 y 0 binarios. Eso es por la resistencia. Hay varios factores, impedancia, resistencia, aparece por ahí, inducción. Si yo tengo el cable de red cerca de un motor eléctrico, tengo interferencia por ahí. Y también no llegan los 5 volts, ni los más ni menos 5 volts, se pierde. ¿Qué más puede pasar? El cable, por ejemplo, mal diseñado. Los cables enrollados. Un cable enrollado, ¿cierto? Y enguinchado produce el efecto que se llama de dínamo, ¿cierto? Que empieza a producir calor el cable. Y eso hace perder voltaje. Todo eso afecta. Y las redes inalámbricas son las que más pierden. Por distintos fenómenos no llegan los 5 volts y se van perdiendo con el tiempo. Entonces, el problema de capa física pasa con lo siguiente. Cuando no llegan los bits correctos, es porque no se están generando los voltajes correctos. ¿Una tarjeta de red podría transmitir mal en algún momento? Si una tarjeta de red está dañada, jóvenes, puede que no transmita los 5 volts. Y desde ahí empieza el problema. No transmite. Y ahí yo pierdo pin. Un pin, ¿te acuerdas que tiene que ser 4 enviados, 4 recibidos? 0 perdido. ¿Cuándo se pierde? Cuando empieza este problema de bits. Y un problema de capa física. Después que pasamos a la capa física, ¿cierto? Estamos aquí con los voltajes, empezamos con las tramas. Las tramas es llevar las direcciones MAC. El que conoce las tramas son los switches. Los grupos de direcciones MAC de origen-destino, ¿cierto? Por donde me comunico, por donde aprendo y por donde informo, la conoce el switch. El switch conoce por un puerto la MAC que aprendió y por el resto de los puertos informa al resto la que aprendió. Después, ¿qué aparecen? En los paquetes, ¿qué es lo que llevan? Las direcciones IP. Si usted quiere rastrear IP, tiene que rastrear paquetes. Si quiere rastrear direcciones MAC, que es lo que vamos a ver con WeChat después, tiene que rastrear tramas. Y si quiere rastrear bits,
o voltaje, capa 1, bits. Después empiezan a aparecer los segmentos, ¿cierto? Y aquí aparecen los puertos y finalmente el dato. O sea, si usted dice, estoy rastreando paquetes en una red, nunca está rastreando la información. Eso es erróneo. ¿Cierto? Uno dice, no, yo soy hacker y rastreo paquetes. Voy a ver la información de la persona. Imposible. Porque usted está rastreando ¿qué cosas? IP de origen y destino. Pero el IP de origen y destino no lleva el dato. El dato se crea más arriba, en el campo superior. Cuando ya está todo listo. Usted lo único que podría rastrear es quién se comunica, qué host se comunica con otro, nada más que eso. Pero no puede rastrear qué es lo que lleva eso. Lo que lleva es el dato, y el dato está en la capa superior, más integrado. O sea, yo escucho, es decir, yo escucho la comunicación que un equipo se comunica con otro, un host con otro, pero no sé lo que lleva. Por eso debería analizar qué cosa. Por ejemplo, con WaveCheck, el dato, la capa más arriba, donde estamos ya en la capa 5 a 6, superior. Sí, en la capa 3, capa 3 de WaveCheck analiza solamente paquetes, IP de origen destino. O podría analizar capa 2, trama, normal. Pero para saber realmente lo que hace el usuario, tienen que rastrear acá. Ahí se ve lo que lleva. El concepto jóvenes aparece también en el capítulo, para que vamos terminando, la encapsulación. Encapsulación se refiere a que cada capa va agregando algo. Va agregando algo superior. Por ejemplo, yo transmito bits y después al bit que le agrego, o sea, bit y las MAC. Después que llevo, bit, MAC, IP. Y después, bit, MAC, IP, puerto. O sea, cada vez que le voy agregando algo a lo que yo quiero procesar, se llama encapsulación. Le voy agregando un elemento para poder completarlo. Al bit le agrego una MAC, digo bit y MAC, después llevo bit, MAC, IP, bit, MAC, IP, puerto, bit, MAC, IP, dato. Aquí tenemos que apuntar nosotros, ahí va todo. Cada vez que le agregamos algo a un elemento, se llama que hacemos el proceso de encapsulación. Encapsular es agregar una etiqueta más, información adicional. Es como el proceso cuando usted va viajando, ¿cierto?, en un aeropuerto a otro, un viaje internacional, y por cada aeropuerto que va pasando le pegan una etiqueta, ¿cierto? Le van pegando una adhesión. Esa es la encapsulación. Esa es la encapsulación. Y el proceso inverso se llama desencapsulación. Cuando uno llega a la capa 7, lleva todas las etiquetas y después empieza a sacar etiquetas para saber de dónde salió, ¿cierto?, la comunicación. Esto me permite saber de dónde salí y marcar un camino y después conocer el camino de vuelta. Así puedo saber desde dónde salí. La comunicación joven, con esta encapsulación, hay algo que siempre debe llevar. En la capa de red, en la capa de 3, se conoce esto: la IP de origen y IP de destino. Y en la capa 2, ¿qué se conoce? La MAC de origen, MAC de destino. Si usted quiere analizar, ¿cierto?, hasta dónde conocer las MAC, el que tiene que analizar es el dispositivo de red llamado switch, para saber qué MAC transmitió y a qué MAC llegó. Si usted quiere analizar la IP, ¿cierto?, tiene que analizar a quién, al router. Entonces, para empezar a diferenciar los equipos que hay que revisar, si quiere analizar las tramas o las MAC, al switch. Si quiere analizar la IP, al router. No todos me entregan la misma información. A ver, cuando se hace análisis y yo quiero llegar a conocer a una persona, por ejemplo, estoy investigando, a ver, vamos a hacer un análisis de un delito informático. La PDI se va a encargar de ir al proveedor de servicio de internet para identificar qué cliente es el que está bajando contenido ilícito de la red, por ejemplo, o está haciendo una red de pedofilia. Se le va a entregar la información del cliente, pero se le va a entregar la información, por ejemplo, hasta el router. Vamos a llegar hasta acá. Pero después hacia adentro hay que investigar qué aparato, al switch. Uno puede llegar hasta el router de una persona, pero después, para poder identificar cuál fue el PC que hizo ese trabajo, hay que identificar las MAC, hay que intervenir qué cosa, el switch. Pero el problema con el switch